¿Qué tal? Gracias por seguir esta cuenta Estudia, y sean todos bienvenidos. A ver, en nuestra carrera todos sabemos que cada ley es importante, pero hoy vamos a ver una de las más fundamentales de todas, el Código Civil. Y no solo eso, nos vamos a meter de lleno a su libro primero, y específicamente al título primero con todos sus capítulos. Vamos a la raíz de todo. El tema que nos ocupa hoy es, literalmente, la piedra angular sobre la que se construye todo el derecho civil: las personas. Vamos a desglosar cómo la ley guatemalteca nos define jurídicamente y qué es lo que nace a partir de esa simple pero poderosa definición. Arranquemos. Y para que entendamos el porqué de este código, es importantísimo leer sus considerandos. Esta frase nos dice algo clave. Esta no es una ley escrita en piedra y ya. No, nació con la idea de ser un reflejo de la sociedad, de adaptarse a los tiempos, a la ciencia, a cómo vivimos. Es, en esencia, un documento vivo. Aquí está nuestra ruta para hoy. Vamos a empezar con un poco de historia del código, para luego meternos de lleno a definir qué es la persona para la ley. Veremos cómo nos identifican, quién puede actuar por sí mismo y, algo muy interesante, cómo la ley crea personas que no son humanas. Y quédense, porque al final les contamos qué sigue. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de hablar de la persona, hay que entender el panorama completo. El Código Civil no es un libro de reglas más. Piénsenlo como los cimientos que sostienen todas las relaciones privadas en Guatemala. Ojo, el código que usamos hoy no apareció de la nada, ¿eh? Es el resultado de un largo camino. Empezamos en 1877, tuvimos una gran reforma en 1933 y finalmente llegamos al Decreto Ley 106, el que está vigente. Cada versión ha sido un espejo de su época, adaptándose a las realidades del país. Ahora sí, vamos al corazón del título primero. Todo el derecho civil, absolutamente todo, gira alrededor de un protagonista, la persona individual. Aquí es donde la ley nos empieza a definir. El artículo 1 es directo y fundamental. La personalidad, que no es otra cosa que la capacidad de tener derechos y obligaciones, tiene un punto de partida clarísimo: el nacimiento. Y un final igual de claro: la muerte. Ese es, digamos, nuestro ciclo de vida ante la ley. La gran pregunta, ¿verdad? Si todo empieza al nacer, ¿eso significa que antes no hay ninguna protección? ¿Que el que está por nacer no tiene derechos? Bueno, pues el código tiene una respuesta muy específica para esto. Y aquí la tienen. La ley es sabia y crea una protección especial. A esta figura se le conoce como nasciturus. La ley dice: vamos a considerarlo como nacido para todo lo bueno que pueda pasarle. Por ejemplo, recibir una herencia. Pero pone una condición súper importante: que nazca en condiciones de viabilidad. O sea, que nazca con vida y pueda seguir viviendo. Bien, ya existimos para la ley. Ahora, ¿cómo nos distingue el Estado de los demás? Necesitamos una etiqueta, un identificador único. Y ese, claro, es nuestro nombre. El nombre es mucho más que cómo nos llaman. Es un atributo esencial de quiénes somos legalmente. El artículo 4 lo deja claro: es nuestra identidad oficial. Por eso no podemos renunciar a él ni venderlo. Y ojo con la palabra inmutable, porque aunque en principio no cambia, la ley sí permite modificarlo, pero solo a través de un proceso legal bien justificado. Y para que vean que esto no es solo teoría, miren este caso real de la Corte de Constitucionalidad. Aquí se analiza cómo algo tan simple como un error de dedo al escribir un apellido puede crear un caos, generando legalmente diferentes nombres para la misma persona. Imagínense los problemas que eso puede causar. Perfecto. Ya tenemos personalidad, ya tenemos nombre. Ahora viene la siguiente pregunta lógica. ¿Podemos salir al mundo a ejercer nuestros derechos por nuestra cuenta? Y aquí es donde entran dos conceptos clave: capacidad e incapacidad. A ver, esta distinción es crucial. Pongan mucha atención. Todos, desde el segundo en que nacemos, tenemos capacidad de goce. Un bebé de un día puede ser dueño de una casa. Sí, dueño. Pero la capacidad de ejercicio, o sea, el poder para vender esa casa, firmar el contrato, eso solo se adquiere a los 18 años, con la mayoría de edad. ¿Se ve la diferencia? Bueno, ¿y qué pasa si un adulto pierde esa capacidad para decidir por sí mismo? Para esas situaciones tan delicadas existe la figura de la interdicción. Es un proceso judicial para proteger a la persona y su patrimonio, declarándola incapaz de actuar legalmente por su cuenta debido a una enfermedad o abuso que le impide razonar con claridad.
Y esto es súper importante. La interdición no es algo que se toma a la ligera. Como lo dice la Corte, un juez no puede simplemente decidirlo. No. Se necesita todo un proceso con pruebas de expertos, pruebas científicas, que demuestren sin lugar a dudas que la persona ya no tiene discernimiento. Es una medida de protección, no un castigo. Hasta ahora hemos hablado de personas como nosotros, de carne y hueso. Pero el derecho es fascinante y ha creado otro tipo de personas, entidades que no respiran, pero que tienen derechos y obligaciones. Vamos a verlas. Y el artículo 15 nos da la lista. Fíjense en la variedad. Va desde lo más grande, como el propio Estado o las municipalidades, pasando por instituciones que todos conocemos, como las iglesias o la USAC, hasta llegar a las asociaciones y por supuesto las sociedades con fines de lucro, o sea, la mayoría de las empresas que conocemos. Atención aquí, alerta de error común, de esos que se escuchan hasta en los pasillos de la facultad. Se suele usar empresa y sociedad como si fueran lo mismo, pero no lo son. La sociedad, por ejemplo una sociedad anónima, SA, es la persona jurídica. La empresa es el negocio en sí, el conjunto de bienes que usa esa sociedad para operar. La empresa es una cosa, la sociedad es una persona. Y este artículo es la definición perfecta. Una sociedad es como un ser nuevo, una entidad totalmente separada de los socios que la crearon. Si la sociedad adquiere una deuda, la deuda es de la sociedad, no de sus dueños. Tiene su propio patrimonio, su propio nombre, su propia vida en el mundo legal. Y con eso, cerramos nuestro recorrido por el título primero, el que trata sobre las personas. Hemos visto los cimientos de todo, pero créanme, esto es solo el primer capítulo de la gran historia que nos cuenta el Código Civil. En nuestro próximo encuentro vamos a dar el siguiente paso lógico. Ya entendimos al individuo, ahora vamos a ver su núcleo más cercano. Exploraremos el título segundo de la familia. Ahí es donde el código regula cosas tan vitales como el matrimonio, la paternidad, la filiación. ¡No se lo pierdan! Gracias por habernos acompañado.